el artículo que salió publicado en Nature de Melanie During y sus colaboradores. During es de la Universidad de Ámsterdam y de Uppsala. Este trabajo que yo decía, el apocalipsis fue en primavera. El artículo se titula El Mesozoico terminó en la primavera boreal, del hemisferio norte. Y es el artículo en el cual, utilizando los datos que recabaron en este yacimiento de Dakota del Norte, que se llama Tanis, si no recuerdo mal, es este yacimiento tan famoso del que hemos hablado y de hecho ha estado nominado en ediciones anteriores de los premios, porque es donde se encontraron estas evidencias del impacto de Chicxulub, ese gran asteroide que chocó con la Tierra hace 66 millones de años, que produjo la gran extinción de final del Mesozoico, lo que se llama bueno, el final del periodo Cretácico, ¿no? No estoy muy familiarizado yo con los términos en paleontología, pero es el que todos conocemos porque fue el causante de la extinción de los dinosaurios no aviares y que provocó el último gran cambio en nuestro planeta, en toda la biosfera. Y este día tan abominable, tan apocalíptico, pues queda muy bien retratado en ese yacimiento en Dakota del Norte, que en aquella época estaba más cerca del mar, y ahí pues hay evidencias que son muy reveladoras de tsunamis, que además se pueden correlacionar con el impacto por el tiempo que tardó la onda en llegar desde la península del Yucatán, donde se produjo el impacto, hasta esa costa de Norteamérica, bueno, en este caso de lo que hoy en día es Dakota del Norte. Y además hay también encontrados dentro de los propios, los fósiles de los peces, hay impactitas que sugieren que, pues que llovieron del cielo, ¿no? Estas impactitas quedaron sobre la superficie, los peces las ingirieron y todo esto se ha encontrado en los fósiles. Hay peces partidos a la mitad al chocar contra árboles. O sea, es realmente escalofriante, ¿no? La imagen que se saca de ese yacimiento. Eso es lo que comentamos en otros ediciones anteriores, ¿no? De cómo nos había dado una fotografía muy nítida de ese día tan, no sé, tan terrible, tan infernal que vivió nuestro planeta. Y bueno, ese día fue en primavera, lo que concluye en este artículo. Esta es una candidatura que le gustaba mucho a Alberto Aparici. Alberto, por cierto, quería haber venido hoy, pero al final le ha surgido una cosa de última hora y no ha podido venir, como él en principio tenía previsto. Y como esta era su candidatura favorita, nos ha dejado un audio que si quieren lo escuchamos, pero no sé, son 18 minutos. No sé si lo escuchamos o total. Yo creo que Alberto no se va a enterar si no lo Como tú quieras, tú eres el que más restricciones Al tiene. menos No, en mira, principio, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a escuchar a Alberto, que seguro que será muy interesante. Yo no lo he oído, ¿eh? Esto me lo envió hace unos minutos y tengo aquí el audio y no he tenido ocasión de escucharlo todavía, o sea que no me hago responsable de nada del contenido, pero bueno, a ver qué nos cuenta Alberto. hola, hola. Bueno, en primer lugar, me sabe súper mal y me duele en el corazón no poder estar ahí con vosotros esta tarde comentando los diferentes candidatos y hablando de ciencia como siempre. Pero bueno, mi agenda, Héctor ya lo sabe desde hace semanas, mi agenda de los primeros meses de 2023 es infernal y hace muy, muy difícil que yo pueda estar disponible un jueves por la tarde. Así que, bueno, no puedo estar, pero por lo menos me puedo desquitar defendiendo el que yo creo que es el artículo científico más brillante del año 2022 y salió y se publicó el 19 de enero de 2022. O sea, se aceptó el 19 de enero, se publicó el 23 de febrero de 2022. Y yo cuando lo vi en enero dije, wow, esto es el artículo del año y todavía faltaba todo el año. Bueno, es el artículo de Melanie During et al, que a mí me parece, bueno, os voy a leer el título y luego a partir de ahí comentamos. El título es El Mesozoico terminó en la primavera boreal. Esto para mí es una fantasía. Esto para mí es ciencia ficción. Esto a mí me lo dicen de joven y digo, ¿qué has bebido exactamente para decir esto? A ver, paso a paso, bueno, seguro que casi todos nuestros oyentes saben lo que es el Mesozoico, pero el Mesozoico es una era geológica, es la anterior a la que estamos ahora, es una era geológica que empezó hace 250 millones de años y acabó hace 66 millones de años con ese fenómeno catastrófico que todo el mundo conoce, que es el impacto de un asteroide o un cometa en Chicxulub, en la actual península del Yucatán. Ese impacto provocó una gigantesca extinción en masa que acabó, entre otros grupos, con la mayor parte de los dinosaurios no avianos.
Recordemos que las aves son dinosaurios, las aves siguen vivas, pero todos los dinosaurios que no eran aves murieron en ese impacto. Entonces, el Mesozoico es básicamente, de forma muy burda, lo que solemos llamar la era de los dinosaurios. Los dinosaurios aparecieron al principio del Mesozoico, como hace 235 o 240 millones de años, y los que no eran aves desaparecieron en este impacto hace 66 millones de años. Bueno, ¿por qué digo que esto es una completa fantasía? Pues porque, en fin, el registro geológico no nos permite decir si fue hace 66.528.394 años, pues no nos dice tanto. El registro geológico nos dice pues, que fue hace unos 66 millones de años, pues más o menos 0,1, más o menos 0,2 millones de años, pues por ahí debió de estar, pero no nos permite dar un detalle más fino en absoluto. Y vamos, estaríamos pidiéndole a la geología una precisión propia de la física de partículas. Si la geología pudiera hacer eso, madre mía, los geólogos estarían felicísimos, pero bueno, por ahora no estamos en eso todavía. Entonces, a mí esto me parece una fantasía porque no podemos decir el año en que terminó el Mesozoico, pero podemos decir la época del año. Es decir, tenemos un registro que nos permite indagar en los detalles de los meses anteriores al evento. Los meses anteriores a uno de los eventos más importantes de la historia de la vida en este planeta, que es el impacto de Chicxulub. Bueno, hay otros momentos importantes, pero vamos, este es muy importante, es gigantesco y encima todo el mundo lo conoce. Es decir, creo que este artículo tiene un valor que no es únicamente científico, sino que también es cultural, emocional, tiene toda una serie de cosas que la investigación científica a menudo no logra conseguir, que es un impacto en el lore de la sociedad. Bueno, pues este artículo se mete hasta el fondo del lore de la sociedad, porque todo el mundo conoce a los dinosaurios, porque a todo el mundo le suena que su era terminó con el impacto de un meteorito y porque ahora de repente podemos decir que era primavera en el hemisferio norte, otoño en el hemisferio sur, cuando esto ocurrió. Lo cual a mí me parece, lo repito, una fantasía. Y bueno, después de ponderar todas estas características que no son científicas, pues vamos a ponderar exactamente cómo se consigue esto y qué es lo que dice el artículo. Bueno, el artículo se basa en los restos descubiertos en un yacimiento del que ya hemos hablado en Coffee Break más de una vez, que es el yacimiento de Tanis en Dakota del Norte, en el norte de Estados Unidos, y es el único yacimiento conocido que data de pocos minutos / pocas horas después del impacto. Ese yacimiento es claramente una mina de oro, ese yacimiento es un regalo de los dioses, porque lo normal es que estos eventos tan puntuales, que bueno, generan un gran caos a nivel biológico y a nivel geológico, pero que duran unas semanas, unos meses y que luego pues son borrados por la erosión y por las cosas que ocurren en la Tierra, pues es perfectamente plausible que nada sobreviva de ellos o que sobrevivan, bueno, por ejemplo, sabemos que han sobrevivido también depósitos de tsunamis provocados por el impacto. O sea que cosas sobreviven, pero este yacimiento tiene una cosa especial, que es que además de trazas geológicas de lo que ocurrió en ese impacto, tiene también fósiles. Tiene también seres que estaban vivos en aquel momento y que murieron debido a este evento. Y esos seres vivos nos dan muchísima información sobre qué era lo que estaba pasando no solo en el momento del impacto, sino incluso en las semanas anteriores, como vamos a ver. Es decir, este artículo sería imposible sin el descubrimiento de ese yacimiento, y ese yacimiento es como la luz original de la que emerge este artículo y de la que van a emerger un montón de otras cosas en los próximos años, seguro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho exactamente en este artículo? Bueno, pues en ese yacimiento de Tanis lo que se ha descubierto es el resultado de oscilaciones en el mar que invadieron la Tierra y depositaron tanto peces marinos varados en tierra debido a estas oscilaciones gigantes del mar, como otros seres terrestres arrastrados por el agua y aniquilados por esta entrada del agua en tierra, ¿no? Entonces, lo que han analizado exactamente en este artículo, de todas las muchas cosas, de todos los muchos restos biológicos que aparecen en el yacimiento de Tanis,
son huesos de peces parecidos a esturiones, de la familia de los esturiones, que sabemos que crecen durante toda su vida y, por lo tanto, si tenemos un muy buen fósil de sus huesos, podemos ver rastros de su crecimiento. Estos peces, como cuando viven en climas estacionales, cuando viven en climas en los que hay primavera, otoño, invierno, verano, tienden a crecer más rápidamente en las épocas de bonanza. Tienden a crecer más rápidamente en verano que en invierno. Cuando es invierno y las plantas, pues no hay tantas, y algunos animales migran y otros animales su metabolismo decrece e incluso entran en hibernación si hace mucho frío, aunque esta no era una época particularmente fría, sí que es verdad que hay una diferencia entre el verano y el invierno en todos los lugares en donde hay verano e invierno, ¿no? Entonces, como por fortuna este yacimiento corresponde a un lugar que a finales del Mesozoico era un lugar estacional, había verano y había invierno, lo que vemos en los huesos de estos peces es que hay unas etapas en las que el hueso crece rápido y lo vemos como una banda clara en el corte del hueso, y hay unas etapas en las que el hueso crece mucho más lento, crece con más dificultad y lo vemos como una banda oscura. Y de hecho esas bandas pueden analizarse y se han analizado en este artículo para ver qué densidad de células tiene cada una, y se ve que efectivamente hay más densidad de células en las bandas claras que en las bandas oscuras. ¿Cómo se interpreta esto? Pues que las bandas claras corresponden al verano, cuando el animal está creciendo porque tiene mucho alimento y porque las condiciones son buenas y crece rápidamente, y las bandas oscuras corresponden al invierno, cuando el animal tiene más dificultades para crecer, hay menos densidad de células ahí y el animal pues está en un estado un poco más de vamos a esperar, vamos a recobrar energía y cuando vuelva a llegar la primavera volveremos a crecer. Bueno, pues sabido esto, lo único que hay que hacer es coger varios de esos huesos y ver dónde dejan de crecer. Es decir, en qué momento está la parte externa del hueso, que es la última que ha crecido. Estos huesos crecen de una forma similar a los árboles. Es decir, empiezan siendo un hueso pequeñito y van añadiendo capas, añadiendo capas, añadiendo capas, añadiendo capas. Y eso genera esas bandas claras cuando las capas se añaden muy rápidamente y la comida es abundante, y esas bandas oscuras cuando las capas se añaden más lentamente y por lo tanto están como más juntas todas, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es mirar la capa exterior. La capa exterior es la última que se depositó y por lo tanto es la que corresponde a cuando estos desventurados peces terminaron muriendo debido a esas oscilaciones del océano que invadieron la Tierra, ¿no? Y bueno, lo han hecho y lo que han visto es que terminaron cuando estaba volviendo a subir en la densidad de células y ya había terminado la capa oscura. La capa oscura del invierno había acabado ya, estaba empezando la capa clara de la época de bonanza, pues en ese momento se corta y se muere el pez. Y eso ocurre en todos los peces que han analizado, que es lo relevante, porque imaginaos que cada uno terminase en una época, pues entonces no sería muy interesante y no estaríamos muy seguros de lo que nos está diciendo esto. Y a ver, dejadme que mire qué peces son exactamente. Son 3 mandíbulas de paddlefish, que ahora sí lo busco, la verdad es que no sé cómo se dice en castellano. Paddlefish es, un pez espátula, vale. Sí, es un pez muy peculiar con una nariz plana, una cosa muy curiosa. 3 peces espátula de estos y 3 esturiones, ¿vale? De los peces espátula han cogido un trozo de la mandíbula y de los esturiones han cogido huesos del pectoral, ¿vale? Entonces, lo interesante es que, si no recuerdo mal, solo 5 de esos huesos los pudieron analizar bien, pero todos los que analizan, los que pueden analizar con detalle porque están en buen estado, dan lo mismo. Todos tienen la banda oscura, empieza la banda blanca y se corta. Con lo que esto nos hace concluir que estos peces murieron todos en primavera. Y como claramente murieron debido a este evento catastrófico, el impacto de Chicxulub tuvo que ocurrir en primavera en el hemisferio norte, que es donde estaba este lugar. Recordemos que esta cota del norte de Estados Unidos en la actualidad está en el hemisferio norte. En esa época no estaba exactamente en el mismo sitio, pero los continentes ya estaban colocados de una forma muy similar a como están a día de hoy, con lo que si nos imaginamos la frontera entre Estados Unidos y Canadá, no estaba muy lejos el sitio, está más o menos en un lugar similar, digamos.
Esta es básicamente la explicación de cómo se llega a hacer esta magia, ¿no? Es decir, tú no sabes en qué año ocurrió esto, pero tienes un registro de los últimos años de vida de estos seres vivos, gracias a estos anillos de crecimiento, ¿no? Y de hecho, el abstract del paper tiene una frase que yo cuando la leí casi me caigo de culo, porque básicamente la frase dice, a ver si la encuentro, ¿dónde está? Sí, aquí está. Dice la osteohistología, es decir, el análisis de los tejidos de los huesos de estos peces y tal y cual del yacimiento de Tanis, revelan una ciclicidad anual a lo largo de los últimos años del periodo Cretácico. Esto es una locura. Es decir, estamos hablando de que tenemos un registro de los últimos años de hace 66 millones de años. Estamos diciendo que no sabemos muy bien cuándo se murió no sé qué emperador, pero tenemos un registro de los últimos años de hace 66 millones de años. ¿Pero qué es esto, no? O sea, bueno, esto es la fantasía que solo la ciencia permite, en mi opinión, ¿no? Es decir, es gente haciendo un trabajo muy, muy concienzudo, muy bueno, y que nos permite revelar este pequeño detalle que está rodeado de niebla, está rodeado de cosas que no sabemos, pero esta cosa sí la sabemos, esta cosa la tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece un artículo emocionante, me parece un artículo incluso hermoso, creo que es un artículo que tiene belleza artística. A mí me parece maravilloso que esto se pueda hacer. Y solo voy a daros un detallito más, que es esta gente no solo se fía de sus ojos para ver esto, los análisis visuales siempre son un poco... hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque los ojos nos pueden engañar. Desde luego, no solo se fían de sus ojos porque digitalizan los cortes de estos huesos y lo analizan mediante un ordenador para estar seguro de que los ojos no te están diciendo las cosas mal, pero es que encima tienen la baza de la química. Es decir, han hecho también un análisis de los isótopos del carbono en estos huesos. El carbono, ya sabéis, que es uno de los elementos más comunes en los seres vivos. Y el carbono tiene dos isótopos estables en la Tierra, que es el carbono 12 y el carbono 13. El carbono 12 es mucho más abundante y el carbono 13 solo se diferencia del carbono 12 en que tiene un neutroncito más. Pesa un poquito más porque tiene un neutrón más en el núcleo. Pero se sabe que los productores primarios, los seres que hacen la fotosíntesis, prefieren ligeramente el carbono 12. Bueno, no es que no vayan a coger nada de carbono 13, pero porcentualmente de vez en cuando rechazan algún carbono 13 que les llega y, sin embargo, no rechazan los carbonos 12, ¿no? Con lo que eso hace que la cantidad de carbono 12 y carbono 13 que haya en un ser vivo nos puede decir cosas. Y, en concreto, un patrón, bueno, esto del carbono 13 y el carbono 12 se podría decir infinitas cosas al respecto. Pero un patrón muy común en este asunto es que en las épocas en las que los productores primarios, las plantas, las algas, todo esto, crecen muy bien, tienden a acaparar el carbono 12. Tienden a llevarse el carbono 12 y de repente en la atmósfera hay más carbono 13 del que podría haber normalmente, porque han acaparado el carbono 12, ¿vale? Entonces, eso se observa también en los anillos de crecimiento de estos peces. Se observa que en invierno tienen menos carbono 13. Exacto, sí. En invierno tienen menos carbono 13 y en verano tienen más carbono 13 en comparación, y eso se debe simplemente a que en verano el carbono 12 está siendo acaparado por los productores primarios y en invierno no. Entonces, cuando estos bichos comerán, probablemente eran cazadores, comerían otros peces, pero esos otros peces han comido de esos productores primarios. Entonces, cuando ese carbono pasa de productores primarios al final a través de la cadena alimentaria a estos esturiones y peces espátula, encontramos que en verano tienen más carbono 13 que en invierno, porque en verano el carbono 12 está siendo acaparado por los productores primarios. El carbono 12 está yéndose en otros sitios de la Tierra, está yéndose a las selvas, está yéndose a las algas que hay en el mar, y por lo tanto en las algas y en los vegetales que estos bichos comen no hay tanto. Entonces, esto lo han observado también y, por lo tanto, tienen una especie de gráfico. Tienen una especie de gráfico en la que el carbono 13 va subiendo
en verano y bajando en invierno, subiendo en verano, bajando en invierno. Y comprueban que efectivamente los puntos mínimos de carbono 13 corresponden con las bandas oscuras, como cabría esperar, corresponde con esas bandas en las que se supone que el pez está creciendo más lentamente porque es invierno, y los puntos, los máximos de carbono 13 corresponden con las bandas claras, que es donde hay más células y donde se supone que es la época buena. Bueno, pues esto vuelve a confirmar el asunto de la primavera. Lo que vemos es que en la parte exterior del hueso hay un mínimo del carbono 13, ese mínimo se está recuperando, está empezando a salir y ¡pap!, se corta. Esto nos marca que probablemente el impacto debió de ocurrir, pues a lo mejor en abril, quizá en mayo. Tenemos abril más o menos un mes. Quiero decir, este es el grado de exactitud que tenemos, ¿no? Y bueno, dicho esto, que ya os he contado medio artículo, es muy interesante. Para mí, ya os digo, un artículo que nos habría parecido ciencia ficción hace 15 años, que nos da una especie como de lupa que nos permite mirar a hace 66 millones de años viendo detalles que antes parecerían imposibles y que bueno, ha ocurrido finalmente. Lo hemos tenido en 2022. Y es verdad que otras cosas muy importantes han pasado en 2022. No voy a ser yo el que diga que el James Webb no ha sido importante porque sería una tontería. Pero para mí este artículo es una completa fantasía. Este artículo es un sueño hecho realidad y yo creo que se merece ganar. Creo que no va a ganar, sinceramente. Creo que va a ganar el James Webb. Pero yo creo que merece ganar Turing y colaboradores. Así que aquí lo dejo. Muchas gracias y espero que nos podamos escuchar pronto cuando mi agenda mejore un poquitín. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Se han dado cuenta de lo que ha hecho Alberto aquí al final, ¿no? O sea, muy inteligentemente ha manifestado su preferencia y su predicción y son diferentes, con lo cual duplica sus probabilidades de acertar. Es decir, que si al final salga cualquiera de los dos resultados, él se va a poner la medalla y decir, bueno, sí, salió lo que yo quería o salió lo que yo predije. Los convencí, si gana, decir los convencí. Bueno, una cosa a destacar de esta candidatura es que es una ciencia liderada por una mujer, ¿no? La primera autora y la líder de esta investigación, que eso siempre también hay que destacarlo, ¿no? Pues muy bien, a mí me gusta también mucho esta candidatura. No, es un súper trabajo, ¿no? Es impresionante. De verdad que es medio que... Y luego la suerte de esos restos, ¿no? De encontrar esos restos. Yo creo que es otra de las cosas que te puedes poner en ese papel. Yo soy mucho de recordar las cosas con una peliculita en mi cabeza. Y entonces yo imagino a esas personas o a esas personas que están trabajando y que empiezan a sacar restos y se ven, por lo que ha dicho antes Héctor, a un pez partido por la mitad en mitad de un árbol. O sea, es como, ¿y esto aquí qué hace? ¿No? Entonces, no solamente el final, sino el recorrido en ciencia básica, sobre todo, que tú haces cosas, no sabes muy bien por qué a veces, porque tienes una intuición o porque dices, mira, voy a mirar aquí a ver qué hay. Y entonces aparecen cosas, ¿no? Entonces, ese descubrimiento que en una ciencia más ingeniería o aplicada a lo mejor no hay lugar porque hay otros objetivos, pero esta ciencia básica de voy a desenterrar, a ver qué me aparece, y te aparece algo que, como resolver el misterio, ¿no? ¿Qué hace un pez en mitad de un árbol, ¿no? ¿Qué hace un cadáver en mitad de un árbol? Equipo forense de alguna serie de estas, ¿no? Pues aquí es un pez. Y darte cuenta de todo lo que la ciencia básica te puede aportar, luego ya encontrarás aplicación. Pero creo que es una satisfacción, es un subidón de adrenalina increíble. Y entiendo, Alberto. Tenés razón, claro, es casi literario, es como el cuento de Hemingway, ¿no? El que hace un leopardo arriba del Kilimanjaro, digo. Esto es lo mismo, que hace un pescado fósil incrustado en un árbol. Dice, bueno, fíjate cuándo fue. Y, por cierto, los restos que han encontrado son extremadamente pequeñitos, son restos, los más grandes tienen como unos 2 centímetros, y estas estructuras que se ven en estas bandas son estructuras menores de 1 centímetro. La escala así de 3 o 4 banditas es del orden de medio milímetro.
O sea, que estamos hablando de una cosa que se ve al microscopio, que requiere un análisis, o sea, que no es una cosa tan, digamos, yo veo un trocillo de hueso y digo, oh, claramente veo un pescado ahí pegado en el árbol. Sino veo unos trocillos de hueso que después de análisis complejo veo que parecen que pueden estar asociados a ciertas escamas, que veo que tienen ciertas estructuras, veo esas bandas y digo, ahora mismo en la actualidad esas bandas solo están asociadas a cierto tipo de peces, no a cualquier pez, y haces todo un análisis deductivo complejo, bastante complejo. Pero de todas maneras, Francis, o sea, imagínate, tú te encuentras esos huesos incrustados en un árbol. Y digo yo, o sea, lo primero que piensas es, un pájaro o sea, iba hasta arriba de algo, no sabemos muy bien, y se estrella contra el árbol, ¿no? ¿O qué? Pues gases, ¿no? O sea, no sé, es como que las hipótesis de lo que te encuentras, lo que tú te montas en la cabeza, lo que luego vas descubriendo. Bueno, de todas formas, era un yacimiento que caracterizaba ese impacto concreto, donde se va a buscar restos de ese impacto concreto y donde tú sabes lo que estás buscando, ¿no? Buscas pues árboles, buscas restos de hueso en los que puedas medir el contenido de carbono 13, carbono 12, o sea, buscas una serie de características muy concretas. Pero sí, desde el punto de vista novelesco, es realmente muy, muy atractiva esta noticia y bueno, tuvo muchísimo eco, ¿eh? La imagen de Melanie apareció en muchísimos foros. Yo recomiendo a todos los oyentes que la vean, la busquen por Google y muy llamativa ella en su imagen también, ¿eh? Con su pelo completamente rosa, muy largo, muy de estas personas que presumen del pelo y en la foto siempre está, o sea que es una noticia que generó mucho eco, no solo por su enorme importancia, porque se publicara en la revista Nature, sino también porque se prestaba a ser una noticia muy atractiva para todos los medios. Todas estas noticias de Chicxulub siempre he dicho que son de mucho impacto, que tienen gran impacto. ¿Esta Melanie During es la que era una estudiante de doctorado? ¿O? Sí, bueno, ya es doctora, sí. Ya es doctora, pero en aquella época, ¿no? Cuando trabajaba en esto. Sí. Fíjate, me acuerdo sobre eso que decía Isa, ¿no? De lo evocador que resultan estos trabajos. Cuando hablamos de este yacimiento en otra edición de los premios Señal y Ruido, porque también estuvo nominado para Señal, no sé si fue en 2017 o 2018, no recuerdo, en la edición anterior, decíamos eso, que este yacimiento nos representaba la imagen de ese día como uno de los días, pues eso, más traumáticos de la historia del planeta, de los días más relevantes en la historia de la vida en este planeta, y nos presentaba una especie de imagen de realmente lo terrible que tuvo que haber sido ese día. Nos habla de, o sea, un sitio kilómetros costa adentro. Bueno, hoy en día está, por supuesto, no sé, seguramente a 1000 kilómetros o más de la costa, ¿no? Pero en aquella época no tanto, pero también estaba a muchos kilómetros adentro de la costa, y nos habla de un tsunami ahí dentro. Nos habla eso, la anécdota, ¿no? De peces incrustados contra árboles, pero nos habla de fuego que llovía del cielo, nos habla de estas impactitas de gotas fundidas, gotas de lava fundida, que llovían por todas partes, de incendios. Y esto está a miles de kilómetros de Chicxulub. O sea, nos habla de algo a nivel planetario. Que esto no es que pasara en ese sitio, es que todo el planeta estaba así. O sea, en todo el planeta llovía lava. El mar entraba a kilómetros tierra adentro, ¿no? Además oscilando, ¿no? Había oscilaciones. Entraba, salía, volvía a entrar, volvía a salir. Y imaginarse todo eso, realmente, no sé, yo no sé por qué no se ha hecho una película ya de Chicxulub. Con Bruce Willis yendo al pasado a luchar contra los dinosaurios y descubre que los dinosaurios al final los mata Chicxulub y él se salva. Bruce Willis es el único mamífero que se salva. Le faltaría la épica, porque un estegosaurio corriendo es como medio... A ver. Hombre, podría pasar por allí una gallinilla o algo así volando y hacerle jaja, y él se va, ¿no? Algo así, tiene que ser algo, un poco de humor, un dibujo animado. No sé. Esto es ideal para TikTok, pero para una película quizás no. Yo creo que es que hay un sesgo hacia lo humano, que falta diversidad en el mundo cinematográfico a protagonistas no humanos. O sea, Sí. estamos muy sesgados a todo lo humano. O sea, historias de amor y sexo desenfrenado entre triceratops. Hay alguna cosita sobre mamíferos que son mascotas, perros, gatos y cosas así, algunas animadas, pero en general sí, en general hay un enorme sesgo hacia los humanos. Nos gusta ver historias de humanos en el cine en lugar de ver historias de periquito.
Eso tiene que cambiar. No es justo para los periquitos ni para los Los pericos también aman. Los pericos también aman, claro que sí. Luego se generan estereotipos y tal. Bueno, pues venga, si les parece vamos a ir avanzando y yo creo que podemos dar paso ya a la sección de las candidaturas al Premio Ruido. No sé si vale la pena repasarlas. Bueno, no, ya las dijimos en la introducción, o sea que vamos a pasar directamente al Premio Ruido.